¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos muy comunes y en esta lección veremos del 1 al 20 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. El verbo tener en inglés es have. La H se pronuncia como una J suave y la E del final es muda, lo cual es muy común en inglés. La palabra termina con el sonido de la V, que es labiodental y vibrante en inglés, y la haces como mordiendo ligeramente tu labio. Have, have. En presente se usa en frases como I have an idea, yo tengo una idea. En el pasado es had. La H de esta palabra igual se pronuncia como una J suave, lo cual es muy común en inglés. Had, had. Y esta forma la usas para ideas como they had a good day. Ellos tuvieron un buen día. En el pasado participio también es had. Es igual que en el pasado. Had y significa tenido en ideas de los tiempos perfectos como el presente perfecto para decir frases como I have had a problem, yo he tenido un problema. Recuerda que en este tiempo la palabra have se usa como auxiliar y significa porque el verbo es la forma had que significa tenido. Entonces el verbo tener en el presente de inglés es have, en el pasado y pasado participio es had. El verbo ir en el presente de inglés es go. Se pronuncia como si tuviera una U al final. Go, go. Y lo usas en ideas como I go to the movies sometimes. Yo voy al cine a veces. En el pasado es went. Se pronuncia igual como se escribe. Went, went. Y lo usas para ideas como She went to work this morning. Ella fue al trabajo esta mañana. En el participio es gone. Se pronuncia sin la E del final y la O es como una O profunda. Gone, gone. Lo usas en ideas como We haven't gone there. Nosotros no hemos ido ahí. Entonces el verbo ir en el presente de inglés es go, en el pasado es went y en el pasado participio es gone. El verbo hacer en el sentido de construir en el presente de inglés es make. Este verbo se usa más para cosas que construyes, fabricas o creas, como you make dinner. Tú haces la cena. En el pasado es made. Acostúmbrate a que la letra E en el final de las palabras de inglés casi siempre es muda, como en este caso. Este verbo se pronuncia made, made, y lo usas para ideas como they made a house. Ellos hicieron una casa. En el pasado participio es made. Es igual que en el pasado, made, made. Y significa hecho. Lo usas para ideas como The kids have made a mess. Los niños han hecho un desastre. Entonces la forma del verbo hacer cuando se refiere a construir o fabricar en el presente de inglés es make. En el pasado y pasado participio es made. El verbo hacer cuando es más general en inglés es do. La O se pronuncia como una U. Do, do. Esta versión de hacer no tiene nada que ver con construir o crear, es más general y se usa para algunas cosas rutinarias como hacer la tarea o hacer la limpieza y es muy común para preguntar ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer? Etc. En ideas como What are you doing? ¿Qué estás haciendo? En el pasado es did, se pronuncia con la I corta, did, did. La usas para ideas como She did a good job. Ella hizo un buen trabajo. En el pasado participio es done. La O se pronuncia como A y la E del final es muda. Done, done. Es equivalente a la forma hecho de español.
en ideas como What have you done? ¿Qué has hecho? Entonces la forma más general del verbo hacer en el presente de inglés es do, en el pasado es did y en el pasado participio es done. El verbo ser y estar en el presente de inglés es am, is o are, dependiendo de la persona o cosa de la que hables, y las usas para ideas como I am here, yo estoy aquí, she is happy, ella está feliz, o you are intelligent, tú eres inteligente. En el pasado es was o were. Was termina con el sonido vibrante de la S, was, y were se pronuncia como were, pero con tu lengua lo más atrás que puedas y suena como monstruo. Were. Estas formas de los verbos las usas para decir ideas como I was here, yo estaba aquí, o you were happy, tú estabas feliz. En el pasado participio es been, se pronuncia con la I corta, been, y equivale a las formas de los verbos sido o estado de español, en ideas como It has been a good day, ha sido un buen día, o Where have you been? ¿Dónde has estado? Entonces los verbos ser y estar en el presente de inglés son am, is o are, dependiendo de la persona. En el pasado de inglés son was y were, y en el pasado participio es been. El verbo decir cuando se refiere a decir algo en inglés es say. Esta forma de decir le da más énfasis a la información que dices y no tanto a la persona que se lo dices. Es más bien como decir algo. Se pronuncia say. Y la puedes usar en ideas como What do you say? ¿Qué dices? En el pasado es said. Se pronuncia said. Y la usas en ideas como I don't remember what you said. Yo no recuerdo lo que dijiste. En el pasado participio también es said. Se pronuncia igual que en el pasado. Said. Y significa dicho. Esta forma la usas para ideas como He has said something funny. Él ha dicho algo chistoso. Entonces el verbo decir en el presente de inglés es say. En el pasado y pasado participio es said. El verbo decir cuando se refiere a contarle a alguien en inglés es tell. La doble L se pronuncia como una L normal. Tell. Y este verbo le da más énfasis a la persona a la que le dices o le cuentas algo. Y lo puedes usar en ideas como Can you tell me your name please? ¿Puedes decirme tu nombre por favor? En el pasado es told. Se pronuncia como si tuviera una U después de la O. Told. Y se usa en ideas como I told you, te dije. En el pasado participio es told. Es la misma forma del pasado. Told. Y como verbo del pasado participio significa dicho. Lo usas en ideas como I have told you many times. Te he dicho muchas veces. Entonces este verbo decir en el presente de inglés es tell, en el pasado y pasado participio es told. El verbo obtener o conseguir cuando se refiere a algo más informal en el presente de inglés es get. Se pronuncia como get. Y esta palabra tiene muchos otros significados, en especial si la juntas con alguna preposición, pero el verbo solo significa obtener o conseguir en ideas como Can you get me some coffee please? ¿Puedes conseguirme algo de café, por favor? En el pasado es got. La O de esta palabra se pronuncia como una A profunda. Got. Y se usa en ideas como I got a discount. Yo conseguí un descuento. En el pasado participio es gotten o también puede ser got. En este tiempo significa obtenido o conseguido y lo usas para ideas como I have gotten a pet. He conseguido una mascota. O igual puedes decir I've got a pet. Entonces la forma un poco más informal o casual del verbo conseguir u obtener en el presente de inglés es get, en el pasado es got y en el pasado participio es gotten o igual puedes usar got. El verbo obtener o conseguir en un contexto más formal es obtain y se pronuncia obtain. Lo usas en ideas como You always obtain your objective. Usted siempre obtiene su objetivo. En el pasado es obtained. Se pronuncia casi igual que en el presente, ya que la E que se le agrega no se pronuncia, solo la D del final. Obtained. Y en el pasado lo puedes usar para ideas como We obtained what we wanted. Nosotros obtuvimos lo que queríamos. En el pasado participio es obtained. Es igual que en el pasado. Obtained.
obtained, y significa obtenido o conseguido. La puedes usar en ideas como The company has obtained a good profit. La empresa ha obtenido una buena ganancia. Los verbos saber y conocer en el presente de inglés se dicen con un solo verbo, know. Si una palabra empieza con KN en inglés, la K no se pronuncia, así que esta palabra es know, know. Y la usas para ideas como Do I know you? ¿Yo te conozco? En el pasado es knew. Aquí solo se pronuncia la N y la W, o un sonido de la U. Knew, knew. Y la usas para ideas como I knew it, lo sabía. En el pasado participio es known. La K no se pronuncia de nuevo, así que la pronunciación es known, known, y significa conocido en español. La puedes usar en ideas como I have known you for a long time. Yo te he conocido por mucho tiempo. Entonces el verbo saber y el verbo conocer en inglés se dicen con un solo verbo. En el presente es know, en el pasado knew y en el pasado participio known. El verbo pensar en el presente de inglés es think. La TH de este verbo es la TH suave de inglés y se pronuncia soplando entre la punta de tu lengua y tus dientes de arriba. Think, think. Y puedes usarlo en ideas como let me think, déjame pensar. En el pasado es thought. La TH sigue siendo la TH suave de inglés. El grupo de letras UGH no se pronuncian en esta palabra y la O de en medio sí se pronuncia de manera profunda. Thought, thought. Puedes usarlo en ideas como I thought about you. Yo pensé en ti. En el pasado participio es thought. Es la misma forma que en el pasado. Thought, thought. Y significa pensado. Esta forma la puedes usar en ideas como Have you thought about it? ¿Has pensado en eso? Entonces el verbo pensar en el presente de inglés es think. En el pasado y pasado participio es thought. El verbo venir en el presente de inglés es come. La O se pronuncia como A en esta palabra y la E del final es muda. Come, come. Y puedes usar este verbo en ideas como He comes to work every day. Él viene al trabajo todos los días. En el pasado es came. En este caso la A se pronuncia como A y la E del final es muda de nuevo. Came, came. Puedes usar esta forma para ideas como My family came to visit last week. Mi familia vino de visita la semana pasada. En el pasado participio es come. Es la misma palabra que en la forma del presente. Come, come. En este caso equivale al verbo venido de español. En ideas como I have come to say hello. He venido a saludar. Entonces el verbo venir en el presente de inglés es come, en el pasado es came y en el pasado participio es otra vez come. El verbo tomar en el sentido de agarrar en el presente de inglés es take. Este verbo no es el que se refiere a beber y más bien tiene que ver con agarrar, como tomar un lápiz o tomar en el sentido de tomar un taxi o tomar un descanso. Se pronuncia take. Take. Lo puedes usar en ideas como take a break, toma un descanso. En el pasado es took. La doble O se pronuncia como una U corta y explosiva. Took, took. Y lo usas en ideas como I took a shower, yo tomé un baño. En el pasado participio es taken. La A de esta palabra se pronuncia como A. Taken, taken. Y significa tomado en ideas como they have taken some time off. Ellos se han tomado un tiempo libre. Entonces el verbo tomar en el sentido de agarrar o algo similar, en el presente de inglés es take, en el pasado es took y en el pasado participio es taken. El verbo querer en inglés es want. Se pronuncia tal y como se escribe. Want, want. Lo puedes usar en ideas como Do you want something to eat? ¿Quieres algo de comer? En el pasado es wanted. Lo puedes pronunciar como se escribe con una E suave casi al final. Wanted, wanted. O en inglés americano es muy común pronunciarlo sin la T y suena como wanted, wanted. Lo puedes usar en ideas como I wanted to tell you something. Yo quería decirte algo. En el pasado participio es wanted. Es la misma forma del pasado, wanted o wanted, y en este tiempo equivale a la forma querido en español, en ideas como I have always wanted to go to Italy. Yo siempre he querido ir a Italia.
Entonces el verbo querer en el presente de inglés es want, en el pasado y pasado participio es wanted, o también lo puedes pronunciar como wanted. El verbo mirar en inglés es look. La doble O de esta palabra se pronuncia como una U corta y explosiva. Look, look. Este verbo se refiere más a la intención o a la apariencia, como cuando quieres que alguien mire algo, o cuando hablas de cómo se ve alguien en ideas como look at those shoes, mira esos zapatos. Cuando mencionas a qué miras, usas la preposición at después del verbo look, como en este ejemplo. También puedes cambiar el significado del verbo look cambiando la preposición. Por ejemplo, look for significa buscar y look into es similar a investigar. En el pasado es looked. Igual la doble O se pronuncia como una U corta y explosiva y la ED del final se pronuncia como si fuera una T. Looked, looked. En el pasado lo puedes usar en ideas como You looked great in the show. Tú te veías genial en el espectáculo. En el pasado participio también es looked. Es la misma forma que en el pasado. Looked, looked. Y en esta forma es como decir mirado en español, en ideas como Have you looked at the sky today? ¿Has mirado al cielo hoy? Entonces el verbo mirar en el presente de inglés es look, en el pasado y pasado participio es looked. El verbo usar en el presente de inglés es use. La pronunciación normalmente termina con el sonido vibrante de la S, que es como se suele pronunciar la Z en inglés. Use, use. Y puedes usar este verbo en ideas como Can I use this chair? ¿Puedo usar esta silla? En el pasado es used. No se pronuncia la E de esta palabra, solo la D del final. Used, used. Y la puedes usar en ideas como I used the car to go to the store. Usé el coche para ir a la tienda. En el pasado participio es used. Es la misma forma del pasado. Used. Used. Y en este caso es como la forma usado de español, en ideas como He has never used a computer. Él nunca ha usado una computadora. Entonces el verbo usar en el presente de inglés es use, en el pasado y pasado participio es used. El verbo encontrar en inglés es find. Se pronuncia como si tuviera una A entre la F y la I. Find, find. Lo puedes usar en ideas como I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. En el pasado es found. La combinación de las letras O, U en inglés muchas veces se pronuncia como AU, como en este caso, found, found. Esta forma la puedes usar en ideas como We found a very good restaurant. Nosotros encontramos un muy buen restaurante. En el pasado participio es found. A pesar de que este verbo es irregular, en esta forma es igual que en el pasado. Found, found. Y significa encontrado, en ideas como I haven't found my phone yet. Aún no he encontrado mi teléfono. El verbo dar en el presente de inglés es give. Recuerda que la V o B chica como la conozcas, en inglés es labiodental y vibrante. Give. Give. Puedes usar este verbo para ideas como Let me give you something to eat. Déjate doy algo de comer. En el pasado es gave. La A de esta palabra se pronuncia como EI y la E del final sigue sin pronunciarse. Gave. Gave. Esta forma la usarías para ideas como She gave me a cup of coffee. Ella me dio una taza de café. En el pasado participio es given. La E de esta palabra es un sonido vocal suave de relleno llamado schwa en inglés. Es como una E suave. Given, given. En español significa dado, en ideas como The machine has given me a different drink. La máquina me ha dado una bebida diferente. Entonces el verbo dar en el presente de inglés es give. En el pasado es gave y en el pasado participio es given. El verbo trabajar en inglés es work. La OR de esta palabra se pronuncia con la lengua lo más atrás posible y suena como work, work. Puedes hacer ideas como I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. La palabra work no siempre es un verbo, también puede significar trabajo o el trabajo. En el pasado es worked. La ED del final de esta palabra se pronuncian como T, worked. Worked. En el pasado puedes hacer ideas como She worked yesterday. Ella trabajó ayer. En el pasado participio es worked. Es la misma forma del pasado. Worked.
worked, solo que en este caso significa trabajado, en ideas como I have worked here for a long time. He trabajado aquí por un largo tiempo. Entonces el verbo trabajar en el presente de inglés es work, en el pasado y pasado participio es worked. El verbo intentar o probar en inglés es try. Para pronunciar el sonido de la letra T en inglés, empiezas con la lengua desde más arriba en el paladar que en español. Por eso suena como una ligera che cuando le sigue una R, como en este caso, try, try. Este verbo lo puedes usar tanto para intentar alguna acción como para probar algún sabor, en ideas como Do you want to try this ice cream? ¿Quieres probar este helado? En el pasado es tried. En este caso no pronuncias la E, solo la D del final. Tried, tried. Y lo puedes usar en ideas como That's what I tried to say. Eso es lo que intenté decir. En el pasado participio también es tried. Es la misma forma del pasado. Tried, tried. Solo que en este caso significa intentado o probado. En ideas como I have tried that food before. Yo he probado esa comida antes. Entonces los verbos intentar y probar en el presente de inglés se pueden decir como try, en el pasado y pasado participio es tried. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Tener. Have. Had. Had. Ir. Go. Went. Gone. Hacer, en el sentido de construir. Make. Made. Made. Hacer, en un sentido más general. Do. Did. Done. Ser o estar. Am, is, are. Was, were. Been. Decir, cómo decir algo. Say. Said. Said. Decir, en el sentido de contarle a alguien. Tell. Told. Told. Obtener, en un sentido más informal. Get. Got. Gotten o got. Obtener, en un sentido más formal. Obtain. Obtained. Obtained. Saber o conocer. Know.
Knew. Known. Pensar. Think. Thought. Thought. Venir. Come. Came. Come. Tomar, en el sentido de agarrar. Take. Took. Taken. Querer. Want. Wanted. Wanted. Mirar. Look. Looked. Looked. Usar. Use. Used. Used. Encontrar. Find. Found. Found. Dar. Give. Gave. Given. Trabajar. Work. Worked. Worked. Intentar o probar. Try. Tried. Tried. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Went. Ir. Gone. Go. Give. Gave. Dar. Given. Tried. Tried. Try. Intentar o probar. Querer. Wanted. Wanted. Want. Am, is, are. Ser o estar. Was o were. Been. Obtained. Obtener, más formal. Obtain.
obtained, use, usar, used, used, get, got, obtener o conseguir más informal, gotten o got, venir, came, come, come, made, made, hacer en la forma de construir, make, know, saber o conocer, knew, known, say, said, decir en la forma de decir algo, said, tomar en el sentido de agarrar, took, take, taken, thought, thought, think, pensar, look, mirar, looked, looked, encontrar, find, found, found, do, did, hacer en el sentido más general, done, worked, work, trabajar, worked, tell, decir en el sentido de decirle a alguien, told, told, have, had, tener, had. ¡Felicidades! Ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos.